En esta ocasión vamos a hablar de qué es la balanza comercial. Sobre todo en estos tiempos de guerras comerciales, es muy importante saber cómo nos afecta este concepto a todos. No importa que seas estudiante o que estés tratando de investigar algo. La balanza comercial no es otra cosa que un registro de las importaciones y exportaciones de un país. Como tú sabes, esto es muy importante porque una economía que exporta más es una economía que le vende más al mundo y es mejor vender que comprar, porque cuando tú exportas recibes dinero y el país recibe mucho dinero. Por lo tanto, una economía que tiene una balanza comercial muy exportadora es un país que va a tener mucho dinero dentro de ese país. Entonces, la balanza comercial es la resta entre las exportaciones del país y sus importaciones y te da un resultado positivo o un resultado negativo. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a suponer que un país como Colombia exporta 100 pesos al extranjero, $100 para ponerlo sencillo, y importa $90. Quiere decir que va a tener una balanza comercial positiva. En un momento más vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque vende más de lo que compra y le quedan $10. Por lo tanto, es una economía que va a tener liquidez y dinero dentro del país. En cambio, vamos a suponer que hay otra economía, como, por poner un ejemplo, Angola. Y Angola resulta que exactamente lo contrario. Exporta 50 e importa 200. 50 menos 200 me da menos 150. Por lo tanto, esa economía pagó más dinero de lo que le dieron. Por lo tanto, se va a tener que endeudar porque es un dinero que no tenía. Si vemos la diferencia entre Colombia y Angola, nos daremos cuenta que es mucho mejor exportar más, exportar más, exportar más. ¿Por qué es importante esto? Porque recientemente en Estados Unidos se ha dicho que Estados Unidos está en déficit con México y con China. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que le exporta Estados Unidos a China, importa a veces hasta el doble o más, y por lo tanto se crea mucho dinero que sale de Estados Unidos y no es dinero que entra. Y lo que el presidente actual de Estados Unidos está buscando es que se exporte y también se importe de una manera justa, aunque esto vaya en contra de las leyes del mercado. Por lo tanto, la balanza comercial a final de cuentas tiene un saldo. Si es positivo se llama superávit, si es negativo se llama déficit. Cuando la economía tiene un superávit, quiere decir que se exporta más de lo que se importa. Como decíamos hace un momento, si exportas 100, importas 90, te queda un superávit de 10. Eso quiere decir que la economía es líquida y que está exportando de la manera más adecuada. En cambio, cuando una economía es deficitaria, quiere decir que importa más de lo que exporta y por lo tanto va a tener muchas deudas al extranjero, o lo más probable es que tenga deudas en el extranjero. Recuerda que esto se contabiliza en la contabilidad nacional, en la economía, en los sectores de la economía. El sector de la balanza comercial es uno de los 4 sectores más importantes de la economía. Cuando tú hablas de una economía o el PIB, el Producto Interno Bruto, usualmente tú hablas de el consumo, la inversión, el gobierno y este tema de la balanza comercial. Por lo tanto, en algunas economías está entre el 10 al 30% de una economía puede tener que ver con la balanza comercial. Entonces es un concepto sumamente importante para la economía. De hecho, en este momento tengo unas notas
Los países que tienen el superávit más grande, es decir, los grandes exportadores, son Alemania, Japón y China. En el caso de Alemania, lo interesante es que se exportan cosas de muy alto valor, maquinarias, medicinas, las cosas de más alto valor las está produciendo Alemania, mientras que el déficit más grande lo tienen Estados Unidos y Gran Bretaña. Es decir, importan demasiado y como no tienen dinero, se endeudan. Por eso es que uno cuando va a Nueva York, uno se da cuenta que hay un reloj contador en Nueva York de la gran deuda que existe en Estados Unidos. Actualmente la deuda externa de Estados Unidos es sumamente grande. Ahora, dentro de la balanza comercial, tomé el ejemplo de México. Cuando tú ves las exportaciones, tenemos una gran exportación petrolera por todo lo que se produce, y luego tenemos otras no petroleras como agropecuarias extractivas, manufacturas, automotrices, no automotrices, etcétera, y por otro lado también tenemos importaciones totales. Eso lo vamos a hablar en otra ocasión, porque la balanza comercial no es igual. Si hay un déficit, puede ser que hay una parte de la economía que funcione bien y otras que funcionen mal. Y si hay un superávit, puede ser que la economía funciona muy bien y exporta muy bien, pero ya cuando la vemos detalle por detalle, puede querer decir que tenemos un problema como tal. Pero eso lo vamos a hablar en una próxima ocasión. Vamos a poner el ejemplo de México. México en 2019 efectuó exportaciones por más de 461.000 millones de dólares. Exportó a países como Estados Unidos, a países como Alemania o Brasil, entre otros muchos. Y exportó automóviles, tractores, productos electrónicos y también petróleo y otros productos adicionales. Además, México realizó importaciones por más de 455.000 millones de dólares. E importó productos desde Estados Unidos, desde Europa, desde China y muchas otras naciones. Importó también automóviles, importó componentes electrónicos, importó gas, importó gasolina, entre muchos otros productos. Por otro lado, también México es un país importante en turismo. Ingresaron más de 45 millones de turistas internacionales, dejando un ingreso por más de 25.000 millones de dólares al país. México es uno de los principales países en el mundo en recepción de turistas de otras naciones. Igual egresaron una gran cantidad de mexicanos hacia otras naciones, realizando también un egreso de alrededor de 7.000 millones de dólares. En remesas, por ejemplo, México recibió más de 36.000 millones de dólares en 2019. Inversión extranjera directa desde Estados Unidos y Europa principalmente. México recibió más de 34.000 millones de dólares en el año 2019. Vemos entonces una gran cantidad de flujos de productos, de exportaciones, de importaciones, pero también de servicios como el turismo, los transportes, pero también de capitales, de inversiones, de endeudamientos que se da entre los residentes en México, los mexicanos, y
residentes de otros países, sea en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Alemania, en España, en muchas otras naciones. Y por eso hablamos de la balanza de pagos. La balanza de pagos viene a ser un resumen de todas las transacciones económicas a nivel internacional, o sea que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Y generalmente es una contabilidad que hacemos en forma anual, pero que también tenemos resultados trimestrales e incluso mensuales de las diferentes magnitudes que contabilizamos en la balanza de pagos. Cuando analizamos la balanza de pagos, entonces nos damos cuenta de cuál es la posición internacional del país. Y esto es un insumo importantísimo para la elaboración de las medidas de política monetaria, de política fiscal y de la política comercial de los países. Asimismo, podemos conocer la evolución de la oferta y demanda de divisas, las cuales nos dicen cómo podría evolucionar el tipo de cambio del país, que es una variable de las más importantes porque influyen en nuestras decisiones de consumo, cuando importamos productos, en nuestras decisiones de endeudamiento, en nuestras decisiones de inversión. Así que entonces conocer cómo evolucionaría el tipo de cambio y conocer qué está afectándolo es también fundamental. La balanza de pagos es una contabilidad y tiene algunas cuentas principales. Entonces tenemos una cuenta que se llama la cuenta corriente, luego tenemos la cuenta de capital y financiera y la cuenta de reservas oficiales, también conocida como reservas monetarias. Ahora después vamos a ver que a veces hablamos de una cuarta cuenta. Hablemos primero de la cuenta corriente, que es la más conocida. Cuando hablamos de la cuenta corriente, aquí tenemos la balanza comercial. En la balanza comercial registramos las exportaciones y las importaciones de bienes de un país. Pero también la cuenta corriente tiene una balanza de servicios, o sea, registramos la exportación y la importación de servicios, donde reconocemos que existen servicios factoriales y servicios no factoriales. A su vez, hay una cuenta que se llama transferencias unilaterales, donde lo principal que entran ahí son las remesas. Veamos que cuando un familiar, por ejemplo, nos envía dinero desde otro país, no le estamos vendiendo un producto o un servicio. Por eso decimos que es una transferencia unilateral. Veamos aquí un ejemplo de la balanza de pagos para México en 1998. Estas son cifras en millones de dólares. México realizó exportaciones por 117.738 millones de dólares e importaciones por 125.538 millones de dólares. Cuando restamos las exportaciones menos las importaciones, obtenemos el saldo de la cuenta comercial o de la balanza comercial, también conocida como balanza de bienes. Y en este caso es un déficit de 7.800 millones de dólares. Ahora bien, parte de ese déficit podría ser financiado con los servicios y con las transferencias, o bien el déficit podría incrementarse. Por ejemplo, México es deficitario en su balanza de servicios. Tiene aquí un saldo de menos 1.362 millones de dólares. En renta, menos 12.812 millones de dólares. Y transferencias y otros, principalmente remesas,
constituyen 5.981 millones de dólares. Así entonces el país obtiene un déficit de 15.993 millones de dólares en ese año. Ahora dentro de un rato vamos a ver unos datos más recientes. Hablemos ahora de la cuenta de capital y la cuenta financiera. Son dos cuentas que a veces en el Banco de México, por ejemplo, las separa, pero que por lo general en la teoría las analizamos juntas porque incluyen rubros que son similares. Entonces, cuando hablamos de estas cuentas, estamos hablando de la variación de los activos del país en el exterior y los activos extranjeros en el país. No incluimos, eso sí, los activos que se registran en la cuenta de reservas oficiales, o sea, las reservas monetarias internacionales, e incluye la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. Entonces veamos otra vez datos para 1998. La cuenta de capital registró cero en ese momento, según los datos que publica el Banco de México en su página de internet. La inversión extranjera directa tuvo un saldo positivo de 12.757 millones de dólares. La inversión extranjera directa es fundamentalmente cuando empresas extranjeras vienen a México a instalarse a producir, ya sea que vienen por primera vez o vienen a ampliar sus instalaciones y por lo tanto entonces están realizando inversiones en el país, están trayendo recursos hacia el país. También hay empresas mexicanas que deciden ir a invertir a otros países, por lo tanto los flujos de inversión extranjera se dan en los dos sentidos, hacia el país y desde el país hacia otras naciones. Luego tenemos la inversión de cartera. La inversión de cartera no es una inversión productiva, sino que es la inversión en títulos valores. Por ejemplo, cuando un estadounidense decide invertir en México porque tal vez la tasa de interés en México es mejor y logra un mejor rendimiento. Entonces hay un flujo de inversión de cartera desde Estados Unidos hacia México, y también hay mexicanos que deciden ir a invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces también es un flujo que da en las dos direcciones. Y tenemos luego otras inversiones por 8.504 millones de dólares. Así que entonces la cuenta financiera registra un superávit de 22.162 millones de dólares. Hablemos ahora de la cuenta de reservas oficiales o reservas monetarias internacionales. Aquí registramos entonces monedas extranjeras, oro, DEG, que significa derechos especiales de giro, y la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Estos son activos en poder del Banco Central. Por ejemplo, en el caso de México sería en poder del Banco de México, y lo que se busca es medir cuánto cambian estos activos a lo largo de un determinado periodo, no solo su monto, sino también cuánto varían, o sea, si están aumentando o están disminuyendo. Se incluyen aquí, por ejemplo, depósitos del Banco Central del país en bancos centrales extranjeros e inversiones de muy alta liquidez. Las reservas monetarias le dan estabilidad a la moneda, en el sentido de que si sabemos que hay una cantidad de reservas importantes, quiere decir que hay suficientes divisas en el país y por lo tanto no temeríamos una escasez. Por lo tanto se evitan los choques externos y se reduce el riesgo país. Sin embargo, nada es gratis. Las reservas también tienen un alto costo, o sea, poder tener una cantidad suficiente de reservas significa un costo. Son fondos congelados que podrían eventualmente usarse para otras cosas
y existe cierto riesgo de que si las reservas monetarias son muchas podría sobrevaluarse la moneda. Entonces veamos un poco cómo funciona esto. Aquí tenemos las cifras que ya vimos de exportaciones, de importaciones, el déficit de la balanza comercial y el déficit de la cuenta corriente. Si el país tiene un superávit en su cuenta de capital y financiera suficientemente alto, logra cubrir el déficit de la cuenta corriente y por lo tanto la variación en sus reservas monetarias internacionales es positiva, va a subir. Si la situación fuera al revés, más bien el país empezaría a perder reservas monetarias. Aquí estas cuentas no nos cierran al centavo porque falta esta cuarta cuenta que la llamamos errores y omisiones. Errores y omisiones, también a veces conocido como discrepancia estadística, corresponde a lo siguiente. La balanza de pagos es una contabilidad por partida doble. Según el principio de partida doble, los créditos y los débitos siempre deben sumar exactamente igual. Así es que contablemente la balanza de pagos nunca tiene un déficit o un superávit. Realmente el déficit o el superávit se da en sus cuentas individuales. Ahí es donde aparecen desequilibrios en la balanza de pagos. En la práctica, nunca va a ocurrir que estos débitos y estos créditos sumen exactamente igual. ¿Y por qué es esto? Bueno, los datos vienen de muchas fuentes diferentes. Veamos que tenemos datos de exportaciones, de importaciones, hay que incluir datos de transportes, de turismo, datos de remesas, datos de una gran cantidad de inversiones, o sea, es una gran cantidad de información y por lo tanto generar una contabilización perfecta de todos estos datos es muy difícil. Así es que entonces siempre van a aparecer algunas diferencias y por eso hablamos de errores y omisiones. Ahora sí, veamos unos datos para 2019. Si tenemos, por ejemplo, las exportaciones de México por 461 mil millones de dólares, con importaciones de 455 mil millones de dólares, México tuvo un superávit en su balanza comercial por 5.213 millones de dólares. En su balanza de servicios tuvo un déficit de 7.109 millones de dólares. Renta tuvo un saldo negativo por 38.128 millones de dólares y transferencias fue positivo por 35.672 millones de dólares. Así que por lo tanto la cuenta corriente de México es deficitaria por 4.352 millones de dólares. Ahora bien, la cuenta de capital tuvo un saldo negativo de 56 millones de dólares. La inversión extranjera fue por 23.257 millones y la inversión de cartera por 4.386 millones de dólares. Hubo otras inversiones con un saldo negativo de 10.029 millones de dólares. Así es que entonces la cuenta financiera genera un superávit de 17.615 millones de dólares. Entonces, cuando vemos el resumen de toda esta información, vemos que la cuenta de capital y financiera son suficientes para financiar el déficit de la cuenta corriente de México. Así que entonces el país ve incrementadas sus reservas monetarias internacionales. El monto de errores y omisiones fue por 10.570 millones de dólares. Ahora, ¿cómo es que ocurren estos desequilibrios en la balanza de pagos? Supongamos un país que tiene un déficit en su cuenta corriente de 100 millones de dólares, pero tiene un superávit en su cuenta de capital de 100 millones de dólares. Entonces el superávit de la cuenta de capital compensa perfectamente el de la cuenta corriente
y por lo tanto las reservas monetarias internacionales no van a tener variación. Ahora bien, si el país tiene un déficit en su cuenta corriente de 100 millones de dólares y el superávit de la cuenta de capital es apenas de 50 millones de dólares, entonces hay un desequilibrio entre estas dos que va a hacer que el país deba perder reservas monetarias por 50 millones de dólares. Así es como las tres cuentas se equilibran entre las tres. Cuando se da una crisis, lo que a veces llamamos una fuga de capitales, podría ser que el país tenga déficit en su cuenta corriente y también déficit en su cuenta de capital, y por lo tanto se vienen abajo las reservas monetarias internacionales, lo cual normalmente está acompañado de una importante devaluación o depreciación de la moneda. Entonces, hablemos de los desequilibrios de la balanza de pagos. Hablamos del faltante en la cuenta corriente y en la cuenta de capital juntas. Ya hemos visto que si hay un faltante en una pero un superávit que lo compensa en la otra cuenta, entonces ahí tenemos que entre ellas se financian y por lo tanto no tenemos desequilibrio en la balanza de pagos. Pero si entre las dos hay un saldo negativo, entonces ahí sí tenemos un desequilibrio, lo cual puede llevar a la reducción de las reservas monetarias internacionales y por lo tanto la depreciación de la moneda nacional.